Ahora sí, bueno, reitero, buen día, buen día. Recién parecía que le estaban pegando a un animalito ahí en el lugar. Bueno, muy contentos en esto que estamos empezando, muy contentos por la convocatoria, por la cantidad de gente de todo el país, por el interés, por las ganas. Claramente todos estamos hablando hoy de solidaridad, de trabajo en equipo, de que no hay jurisdicciones, que no hay profesiones en el sentido que trabajamos todos juntos, pero claramente lo que estamos comenzando hoy es un ejemplo más de todo esto, que es, como digo yo siempre, no es solamente cuestión de distribuir insumos, distribuir respiradores, distribuir barbijos. Acá hay que distribuir también mucho conocimiento, mucha información, y es una manera también de trabajar en equipo a la distancia, pero también con toda la potencialidad que nos da esto. Estamos trabajando en este momento muchos miles de personas, que sería bastante más difícil en términos convencionales. ¿Qué decirle de lo que son las escuelas universitarias de enfermería y de lo que es la enfermería? En realidad, ustedes saben que nosotros, sin saber qué iba a ocurrir, hicimos por primera vez en nuestro ministerio la dirección de enfermería, entendiendo que en este trabajo de equipo la enfermera es fundamental, los enfermeros son también centrales, y de la misma manera que estamos tratando con todas las entidades gremiales, profesionales, trabajar en cada una de las profesiones, claramente la actualización y capacitación para el área de enfermería es un hecho absolutamente central por la jerarquía que tiene, por el número de enfermeros y enfermeras que tiene el país, por la capacitación que siempre es necesaria, pero mucho más en una enfermedad nueva, en donde tenemos problemas desde el cuidado de las personas que están cerca de los enfermos hasta el conocimiento que debemos aplicarle a los enfermos. Con lo cual, claramente, trabajar en esto para nosotros es fundamental, es un objetivo central. Así que me parece sensacional lo que estamos haciendo, estas 30 horas que vamos a pasar juntos, pero son mucho más que 30 horas. Ustedes saben que esto es el inicio de un camino que con coronavirus o sin coronavirus tiene que seguir en términos permanentes, de manera tal que todos los profesionales que trabajamos nada menos que en dar servicio de salud, tengamos un contacto, tengamos una capacitación, tengamos la idea de tener la información en tiempo real en cualquier lugar que estemos en el país. Y bueno, y tengamos lo que es la voluntad central de cualquier carrera de servicio, que es mejorar permanentemente para brindar esos servicios a las personas. Y en este sentido, claramente, si alguna profesión hay de servicios, es la enfermería seguramente la que tiene mayor jerarquía. Así que en este aspecto, vuelvo a decir, yo siempre digo, y alguna vez me lo habrán escuchado, que más allá que se hable mucho de los insumos o de lo importante que son tal y cual, para mí lo más importante y lo que más debemos cuidar, tanto en capacitación como en todo tipo de cuidados, es los trabajadores de la salud. Así que es un enorme gusto para mí este esfuerzo que están haciendo aquí desde el ministerio, que hacemos todos, está la plana mayor. La importada de La Rioja que tenemos, la doctora Díaz Bazán, y ustedes verán detrás de mí a nuestra directora de enfermería, nuestra flamante directora de enfermería, que se le nota en la cara que está contenta, pese a que tiene barbijo, fíjense que la sonrisa no se la puede borrar de los ojos. Bueno, un gusto grande, grandote de estar con todos ustedes, y por supuesto espero que estamos hoy todos contentos y que estemos más contentos después de las 30 horas que vamos a estar un poco más. Gracias. Bueno,
Bueno, luego de estas palabras tan importantes, vamos a continuar con Mario Lozano. Ahí te comparto nuevamente el PowerPoint. Bárbaro. La verdad que un placer escucharlo a Ginés. Lo que nos hace recordar la importancia de tener un ministro de salud serio en este país. La verdad es que es una tranquilidad que él esté a cargo de todo esto, ¿no? Bueno, ahí estábamos describiendo lo que vamos a ver. Entonces decíamos que los huéspedes naturales en general son asintomáticos y dispersan, esencialmente hacen una dispersión del virus continua. Hay un porcentaje siempre de esos huéspedes dentro de las poblaciones de ellos que están infectados. Suelen ser bajos, pero ayudan a la dispersión. En general, esos huéspedes se ponen en contacto con otras especies animales que podemos considerarlos como secundarios, anfitriones secundarios, anfitriones de transmisión, o también vectores, como en el caso de los mosquitos o de algunas garrapatas. Y finalmente, el salto de huésped que a nosotros nos interesa, que es cuando producen la enfermedad humana. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces, algunos ejemplos de esto. A la izquierda pueden ver cómo es la transmisión en el caso del SIDA, desde un mono silvestre a chimpancés y de los chimpancés a los humanos. Un poco más arriba, la influenza, tanto la influenza aviar como la pandémica, que pasa de aves silvestres a aves de corral y a cerdos de granjas. Entre los cerdos y las aves de corral se arma un cóctel en donde aparecen las nuevas epidemias. De las aves de corral puede salir hacia los seres humanos directamente una epidemia de gripe aviar, de influenza aviar, que tiene capacidad de transmisión entre seres humanos, pero cuando en el cóctel se conjugan los cerdos, aparecen gripes humanas, influencias humanas que pueden tener potencial pandémico. Las encefalitis, que pasan a caballos y que se transmiten por mosquito, la fiebre hemorrágica argentina, el síndrome pulmonar por hantavirus, cuyo hospedador inicial es un roedor, que aparentemente en forma directa se transmite a los seres humanos y produce una enfermedad que tiene en general poca transmisibilidad o ninguna transmisibilidad entre humanos, pero que es muy grave. El dengue, la fiebre amarilla y otras enfermedades transmitidas por artrópodos que suelen tener huéspedes principales selváticos, también en monos de la selva, y son transmitidas por un vector, un mosquito. Y después aparecen las enfermedades que son originadas en murciélagos, el ébola, por ejemplo, en África, y que el anteaño pasado salió a todo el mundo, que se transmite. Todavía no se conoce cuál es su huésped secundario, pero da una enfermedad en humanos muy grave. Y finalmente las enfermedades por coronavirus, cuyo huésped principal en general es un murciélago, y a través de distintos animales intermediarios, de distintos mamíferos intermediarios, la civeta, ese pequeño mamífero que en Asia transmitió el SARS en 2002, o el dromedario que en el Medio Oriente transmitió el MERS, el síndrome respiratorio grave de Medio Oriente, a los humanos. La siguiente. Para ponernos de acuerdo de qué hablamos, simplemente esta diapositiva resalta que el nombre del virus del que estamos tratando es, como dijo Arnaldo, SARS-CoV-2, es el nombre oficial del virus, que tiene que ver con el nombre de síndrome respiratorio agudo y grave, por sus siglas en inglés
Severe Acute Respiratory Syndrome, en inglés, producido por coronavirus. Como es el segundo coronavirus que produce este síndrome, de ahí viene el número. El primero fue el que mencionamos del SARS de 2002. Y COVID-19 también es una sigla en inglés que designa a la enfermedad, no al virus. Es la enfermedad que produce el SARS-CoV-2. La siguiente, por favor. Hasta el momento se conocían en la naturaleza, hasta el momento de la aparición de este nuevo virus, 6 coronavirus que infectaban humanos. Algunos producen resfríos leves, poco complicados para la salud, como los 2 primeros que están en esa diapositiva, o el tercero y el cuarto, de tercero y cuarto párrafo. Y también otros, como el SARS que mencionamos, y el MERS que también mencionamos, que produjeron enfermedades graves en personas. El SARS-CoV-2 es el séptimo de los integrantes de la familia Coronaviridae que afecta a humanos. La siguiente. Todos los coronavirus tienen un huésped natural que es o un murciélago o un roedor, como indica esa figura. Y en algunos hemos podido identificar el huésped secundario. Los dromedarios y las civetas son respectivamente, como dijimos antes, los huéspedes secundarios del MERS y del SARS coronavirus respectivamente. Que sean los roedores y los murciélagos los huéspedes iniciales, los primarios, no es nada raro porque son los huéspedes principales de la mayoría de las enfermedades zoonóticas que venimos mencionando. Son las especies de mamíferos más exitosas evolutivamente, son las que más diversidad tienen y por lo tanto han coevolucionado con diversos tipos de virus muchísimo tiempo y son entonces fuente de transmisión de muchas especies virales. La siguiente. La siguiente. El COVID-19 entonces es el primer coronavirus, el anterior, que tiene capacidad pandémica, que se ha expandido muy rápidamente en el globo. Esto tiene algunas explicaciones por la capacidad de transmisión, por lo que denominamos el R0, después vamos a hablar de eso, pero esencialmente este virus tiene esa capacidad pandémica porque por lo menos la mitad de las personas que transmiten el virus son asintomáticas. Y por lo tanto, o sea, la mitad de las infecciones nuevas provienen aproximadamente la mitad de personas asintomáticas. Por lo tanto, hay muchas personas que circulan desconociendo que tienen la enfermedad y que tienen capacidad de transmitir el virus. La siguiente. En el periodo de incubación, eso lo hemos visto muy repetidas veces, es de 1 a un poco más de 12 días. Se transmite por gotas o por contacto con superficies contaminadas. Pasamos a la siguiente porque estas son cosas que ya hemos visto repetidas veces y va a quedar en la diapositiva. Las características esenciales de la enfermedad que tenemos que tener en cuenta es que más del 80% de los casos en el 80% de los casos la enfermedad es leve o moderada. Hay alrededor de 20% de casos que van a requerir atención médica más importante. Un 5% del total son casos críticos que además van a requerir de equipamiento especial para su tratamiento, como respiradores, por ejemplo. La siguiente. Y que la gran mayoría de los enfermos tienen una edad que es compatible con el trabajo, siendo la siguiente el problema más grave
las enfermedades los grupos con mayor mortalidad, los de edad avanzada. Alrededor de un 14%, de un 15%, perdón, es el índice de letalidad en los mayores de 80. Ese índice de letalidad baja cuando tenemos menos edad y llega a ser menos del 1% para los menores de 50 años. Además, sabemos que una condición física, una comorbilidad puede aumentar el índice de mortalidad y que ese índice de mortalidad es mayor significativamente en varones que en mujeres. La siguiente. Esto simplemente es para distender un poco, pero si alguno de ustedes puede entender para lo que sirven y cómo se relacionan estos dos implementos, entonces somos grupos de riesgo. La siguiente, por favor. ¿Qué pasó con los datos epidemiológicos? Fíjense, en esta diapositiva se muestra la progresión de casos nuevos. En rojo aparecen los casos en China desde el inicio de la epidemia hasta el viernes pasado. En azul los que están fuera de China. Lo que se ve claramente es que que la epidemia empieza en China y que cuando en China empiezan a declinar el número de casos nuevos, empiezan a aparecer en el resto del mundo, produciéndose la epidemia y la pandemia que estamos viendo en la actualidad. La siguiente, por favor. Esta diapositiva es muy importante para entender de qué hablamos cuando hablamos de casos y de detección de casos nuevos. Fíjense, las líneas más claras, las amarillas, repiten la primer parte de la diapositiva anterior. Son los casos que aparecieron en China, en la provincia de Hubei, al inicio de la pandemia, entre diciembre y febrero, de diciembre de 2019 y febrero de 2020. A cada una de esas personas a las que el sistema de salud les detectó coronavirus por el ensayo de RT-PCR, el gobierno chino, el Ministerio de Salud chino, les consultó cuándo habían aparecido los síntomas. De acuerdo a lo que esas personas dijeron, se armó la curva que está en líneas más grises, más celestes, que aparece con un pico anterior a la curva amarilla. Eso quiere decir que cuando uno detecta una cantidad de 500 casos, que es lo que aparece en donde dice lockdown, que es en el momento en el que se puso en cuarentena a la provincia de Hubei, había en circulación, en realidad, había 250, había 2.500, perdón, detectaban 500, había 2.500 casos en circulación. ¿Por qué? Porque esos casos que realmente estaban en circulación eran asintomáticos, recién habían sido infectados por el virus y aparecen en el sistema de salud más adelante, 7, 10, 11 días más adelante, dependiendo cada persona, cuando empiezan a aparecer los síntomas. Entonces, eso no quiere decir que el sistema de salud esté escondiendo casos. Quiere decir que nuestra capacidad de detección aparece cuando nos enfrentamos a las personas que están con síntomas. Y tenemos que entender que previamente esas personas transcurrieron un periodo de asintomáticos en el cual pudieron transmitir la enfermedad. La siguiente. Vamos a ver ahora qué pasa con la circulación de la epidemia. Lo que vemos en la primera de las dos gráficas, la que está en azul, es simplemente cómo progresó la epidemia, la cantidad de casos totales que hay en distintos países. Cada línea representa un país. Obviamente la que está más sola hacia arriba y que picó sola son los casos en Estados Unidos. Desde el inicio de la epidemia hasta
el día de hoy. La única diferencia con las gráficas que se muestran normalmente es que para poder comparar en estas gráficas que estoy mostrando, todos los datos fueron normalizados al inicio. ¿Qué quiere decir eso? El día 1 que aparece en la gráfica, en el eje X de esa gráfica, para cada país es el día en el que tuvieron el primer caso. No importa si fue el 1 de enero o el 3 de marzo, como ocurrió en Argentina. Todos los días 1 de todos los países están en esa posición del día 1. Y así podemos comparar qué es lo que pasó en cada país después de que apareció el primer caso. Como todos los países, la gran mayoría de los países están apelotonados en la parte baja de la curva, hicimos un aumento, un zoom sobre los primeros, esa parte baja de la curva. Imaginen, el zoom está puesto en la gráfica de al lado que ahora vamos a ampliar, pero imagínense que en la gráfica azul el primer corte está en 100.000 casos. La mitad de ese corte es lo que aparece en la siguiente gráfica. La siguiente diapositiva, por favor. Que vamos a ver una ampliación para poder verla más claramente a esa segunda diapositiva. Fíjense lo que ocurre, la anterior, por favor, la anterior. Lo que ocurre con la epidemia en distintos países. Tomados como ejemplo, están todos, pero puse algunos como ejemplo. Desde el día 1 hasta la actualidad, la curva que representa a la Argentina está bien abajo respecto a otros países. Es la que está pintada en azul en esa gráfica. La de Colombia está apenas arriba en negro y la de México está un poco más arriba en verde. La de Chile un poco todavía más arriba en verde claro, la de Perú en un marrón bastante más arriba y la de Brasil muy parecida a la de Perú. No puse la de Ecuador, que tiene un comportamiento similar al de Perú y al de Brasil. Si ustedes se fijan, si la epidemia empezó días diferentes en Perú y en Brasil, las pendientes de las curvas son muy parecidas. Lo mismo pasa en Ecuador, lo que implica que probablemente si no se toman medidas adecuadas, en Perú va a suceder lo mismo que está sucediendo en Brasil ahora. Comparados con países por fuera de la región, también aparece ahí Estados Unidos, es la curva roja. Hay un detalle, fíjense que esa curva roja al día 51, que es el viernes pasado para Argentina, todavía estaba debajo tenía menos casos que Argentina al día 51. Pero en poco más de 5 días aumentó significativamente en forma prácticamente exponencial. Eso nos indica que no debemos relajarnos como país en las medidas de cuarentena, en las medidas de distanciamiento social, en el aprendizaje que tenemos que hacer, porque podría suceder lo mismo que está sucediendo en Estados Unidos a partir del momento que relajemos la medida. Por el contrario, miremos lo que pasa en Corea del Sur, la línea amarilla que está aplanada. Corea del Sur tomó medidas muy estrictas, tan estrictas que serían muy difíciles de aplicar en Argentina o en países en general de todo Occidente, en particular en Latinoamérica, pero fíjense lo que pasó con esas medidas. La verdad es que Corea del Sur logró achatar la curva después de un comienzo vertiginoso al principio y ahora tiene una epidemia sumamente controlada. La siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. No sé si se está escuchando. Hola, hola. La anterior, por favor.
y la anterior. La anterior al Zoom. Ahí está. Aquí vamos a ver más o menos lo mismo que en el anterior caso, pero con los fallecimientos. La primera es el panorama total de fallecimientos, la que está en rojo. La segunda es un zoom de lo que sucede en la mitad más baja de la curva. Vamos a la ampliación, por favor, de la segunda, para poder describirla. Es esencialmente lo mismo que vimos antes. Ahí aparecen además los aumentos a partir del primer día que apareció un muerto en cada país, en España, en Italia, en Estados Unidos y en Brasil, con aumentos significativamente parecidos en función del tiempo. Los de México, que habiendo empezado un poco más tarde, pero la pendiente está acompañando a la de estos países, los de Perú, y muy por abajo los de Argentina, Colombia y Chile, que siguen siendo el color negro y celeste, pero que no puse los nombres simplemente para no abarrotar esa gráfica. Australia y Corea del Sur. Australia en anaranjado, Corea del Sur de vuelta en amarillo. Viendo los comportamientos diferentes de países que han hecho medidas de restricción con los que no la hicieron. El sombreado amarillo que aparece en esta figura es la diferencia de muerte. El sombreado que aparece debajo de la línea que señala Brasil implica la diferencia de fallecimientos entre Brasil y Argentina. Es enorme. Son más de 2.000 personas de diferencia entre Brasil y Argentina. Pensando que ambos, al día de la fecha, ¿no? Hay que recordar que ambos empezamos más o menos en los mismos tiempos de epidemia. La siguiente. Simplemente, digamos, para resaltar si funcionan o no funcionan las medidas. Uno de los parámetros importantes de entender qué pasa con estas epidemias es lo que llamamos el R0, el número de casos que en promedio van a ser causados por una persona que está infectada durante el periodo en el que esa persona es capaz de contagiar. Ese R0 cambia entre distintos virus y entre distintos patógenos, pero también cambia dependiendo del momento histórico y de la población particular que nos tratemos, que nosotros analicemos. Ahí vemos en la figura lo que pasaba con el coronavirus del MERS, que tiene un R0 relativamente bajo, cercano a un poquito más que 1, el ébola y el SARS coronavirus, la enfermedad que estamos padeciendo ahora, un poco más que 2, y distintas enfermedades hasta llegar al sarampión, que puede llegar a tener un R0 de 18, lo que quiere decir que una persona infectada por sarampión es capaz de transmitirla en las mejores condiciones para el virus a 18 otras personas que ahora se van a infectar, generando una progresión de la enfermedad tremenda. ¿Por qué no tenemos epidemias masivas de sarampión? Porque tenemos una vacuna. Y cuando un país relaja la provisión de vacunas, como sucedió en Argentina durante el gobierno anterior, aparecen casos de sarampión. Y aparecen casos además graves de sarampión. Y eso es algo que no deberíamos permitir como sistema de salud. En todas estas enfermedades hay individuos que llamamos superpropagadores, que son individuos que son capaces de transmitir la enfermedad por el tipo de ocupación que tienen, por cómo se mueven, por sus contactos, a muchísimas más personas de las que determinan. Esos superpropagadores son los que diseminan esencialmente la pandemia, y es importante entender que esto sucede para regular el movimiento de personas. La siguiente, por favor. En esta gráfica lo que se ve es, se compara la letalidad de los virus, el índice de letalidad, con su capacidad de transmisión. El virus de sarampión, que tenemos en el extremo derecho de esta figura, tiene una gran velocidad de transmisión, un R0 muy alto, pero una tasa de mortalidad relativamente baja.
El ébola, por el contrario, que está arriba y a la izquierda de esta figura, tiene una tasa de transmisión relativamente baja, pero una mortalidad muy alta. El coronavirus que produce el COVID-19 tiene si bien todavía no conocemos exactamente estos parámetros, hablamos de rangos, tiene un rango de tanto en velocidad de transmisión como en tasa de mortalidad, en lo que está sombreado en rosado en esa figura. La siguiente. Finalmente, quería mostrarles para un poco que podamos incidir en los debates públicos, cómo es la relación entre la letalidad, la cantidad de ensayos por millón de personas en una población y la cantidad de casos reales que hay en esa población. Esta figura condensa esos tres variables. La letalidad está puesta en el eje vertical, la cantidad de casos por millón en el eje horizontal y la cantidad de ensayos por millón, perdón, en el eje horizontal, y la cantidad de casos está representado por el ancho de cada uno de los círculos. Estados Unidos es el país que más casos tiene en la actualidad. Ha hecho alrededor de 12.000 ensayos muchísimos ensayos por millón de personas, y el índice de letalidad es muy cercano al índice de letalidad promedio que hay en Argentina, Brasil y Ecuador por este momento. Fíjense que Italia, un país, y España, dos países que tienen una infección tremenda en la actualidad, con un alto índice de letalidad en ambos casos, probablemente, bueno, ahora vamos a ver por qué, pero fíjense que tienen primero un índice de letalidad muy alto a pesar de haber hecho muchísimos test por millón. Y los países latinoamericanos que han hecho menos test no tienen índices de letalidad tan altos. ¿Qué quiere decir la cantidad de test por millón de personas respecto a la letalidad? Nada. Cada país hace la cantidad de test que necesita hacer en cada momento de la epidemia. Cuando la epidemia comenzó en Argentina, la cantidad de test que se hacían eran relativamente pocos. Y una de las maneras de ver que esos test eran pocos era que el porcentaje total de detectados sobre el porcentaje total de test era relativamente alto, superior al 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que buscábamos esencialmente a quienes casi seguro que estaban infectados. Hacíamos el test sobre los que el sistema de salud había pensado, había protocolizado que había que hacer el diagnóstico, y a esas personas muy probablemente les detectamos con mucha probabilidad la enfermedad de COVID. Pero era lo que la Argentina necesitaba en ese momento, porque Argentina no tenía circulación local de casos significativa. En esos momentos, más del 80% de los casos provenían de casos importados, lo que sucede en cualquier país. Y era importante hacer ese ensayo para confirmar que esas personas tenían o no tenían el coronavirus, para obligar que esas personas hagan la cuarentena. Cuando la enfermedad progresó y empezó a haber circulación comunitaria, más allá de la circulación en conglomerados cercanos, Argentina necesitó de hacer más test y los hizo y los está haciendo. Y el Ministerio de Salud tomó la decisión, además de descentralizar los laboratorios que hacen test, de formar a esos laboratorios. Hay muchísimos laboratorios en todo el país que ahora están ensayando el test. Uno de ellos está en la Universidad de Quilmes, de donde yo provengo, y nos sentimos muy orgullosos de poder participar de esto, pero entendamos que ahora necesitamos, y cada país lo hace. ¿Por qué Italia tiene tantos test por millón y España también? Porque tienen una enfermedad que ha progresado tanto en su comunidad que no les queda otra que hacer miles y miles de test todos los días para saber si quienes llegan al hospital, al sistema de salud, tienen o no coronavirus. La siguiente.
En definitiva, por ahora, y no sabemos por cuánto tiempo, no existe vacuna y no existe un tratamiento para la prevención de coronavirus. Y por lo tanto, toda prevención que hagamos en este momento tiene que ver con cambios culturales, con cambios en nuestra manera de actuar en sociedad y en relación con nosotros. Tenemos que entender que algunos detalles como los que estuvimos viendo de la epidemiología de esta pandemia, para evitar que la mala información, la infodemia, como se le suele decir, la enfermedad que produce la mala información, afecte el comportamiento de nuestra sociedad. Porque lo que nos deja claro la comparación con el resto del mundo es que cuando uno disminuye la cantidad de contactos interpersonales al máximo si fuera posible, disminuye la tasa de reproducción del COVID, disminuye la tasa en la que se distribuye esta enfermedad y disminuyen las muertes. Y que lo que tenemos que hacer para tener un éxito cuando empecemos a salir, como se está empezando de a poco a relajar las condiciones de cuarentena, cuando empecemos a salir de esta cuarentena, lo que tenemos que entender es que nuestra sociedad tiene que cambiar culturalmente, tiene que aprender a convivir con un virus que tiene una alta tasa de transmisibilidad y que se transmite a través de personas, muchas veces a través de personas que no presentan síntomas. Y el uso de tapabocas, que no nos protege personalmente del medio ambiente, sí sirve para disminuir la cantidad de virus que nosotros, como personas que potencialmente podemos transmitir el virus, liberamos al ambiente. Y entonces disminuye el R0 y disminuye entonces la tasa de dispersión de la enfermedad. Tenemos que entender que hay que, más que ser imaginativos e inteligentes en estas condiciones, tenemos que seguir las líneas que nos presenta la autoridad central, que en este caso además nos brinda, para mí por lo menos, absoluta confianza de tener gente que nos está cuidando desde el Ministerio de Salud, asesorada por los mejores profesionales que podemos encontrar. Y transmitir eso a nuestra población de todas las maneras posibles, que continuamente vamos a estar enfrentados a quienes, por diversas razones, por morbo, por creerse más inteligente que los demás, por tener una primicia o por simplemente hacer daño en términos políticos, vamos a encontrarnos con gente que libera mala información y trata de sacar una pequeña ventaja estúpida en el desarrollo de esta enfermedad que nos va a afectar a todos. Cuanto más nos cuidemos, mejor vamos a salir de esta epidemia, más vamos a poder achatar la curva, más tiempo vamos a tener como sociedad para esperar que llegue un tratamiento o que llegue una vacuna, entendiendo que una vacuna para los coronavirus es algo que es difícil, muy difícil de producir. Ya se ha intentado contra otros coronavirus, incluso contra coronavirus que infectan a animales, y no se ha podido hasta el momento producir vacunas por diversas razones biológicas de estos virus, que es muy difícil producir, pero esperamos tener en poco tiempo, en un tiempo relativamente breve, un tratamiento en función de los distintos ensayos que está haciendo la Organización Mundial de la Salud para, en distintos países, en forma masiva. Uno de esos países que está participando del ensayo, obviamente, es Argentina, para poder curar o mejorar las condiciones sanitarias de quienes están padeciendo la enfermedad. Entiendo que esta presentación va a ser replicada, va a ser enviada a quienes participaron de este seminario. Van a encontrar algunas diapositivas adicionales que dan un contexto adicional, pero que no es necesario que compartamos por aquí. Muchas gracias. Bueno,
le damos las gracias al doctor, la verdad que ha sido muy, muy claro. Vamos a dar la palabra le damos la palabra aguarden un segundito. Toda esta información, las presentaciones que van a ir recibiendo a lo largo del curso va a estar disponible. Ahora después va a dar unas palabras Karina, la de AEWERA, informar más al respecto. Y en la página del Ministerio de Salud de la Nación están compartiendo también por el chat los enlaces donde tienen todas las recomendaciones presentadas y consensuadas con las asociaciones científicas con respecto a todos los procedimientos y etapas que están en contacto estrecho con los pacientes con sospecha o confirmación de COVID. Tienen recomendaciones sobre el equipo de protección personal, el triage. Bueno, estamos finalizada el lanzamiento con palabras de la presidenta de AEWERA y terminamos con una breve reflexión. Karina. Gracias, Mario. Muchas gracias. Quiero decir que esta presentación, para todos los inscritos al curso, les quiero decir que esta presentación va a ser subida a la plataforma porque es un insumo para el curso. Muchísimas gracias. Por último, ya para cerrar, quiero volver a agradecer nuevamente, la verdad, estoy muy contentas. Es una inscripción muy masiva, quiero dar las gracias por eso, y quiero decir en términos del curso, ya más en aspectos científicos, que el lunes que viene va nuevamente en el espacio, tenemos la conferencia de Nambión, y que toda la información, porque hay personas que nos han escrito diciendo que no tienen acceso, que toda la información del curso está publicada en nuestra página, en la página de AEWERA, www.aewera.org.ar. Ahí van a estar los enlaces para las próximas conferencias. Parece que está Angelina, a ver. Hola, hola. Angelina Liezún, ¿nos escuchás? Buen día. Sí los escucho, buen día. Bueno, bienvenida, Angelina, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Angelina Liezún es la vicepresidenta segunda de AEWERA. Y además es la directora de la carrera de enfermería de la Universidad Nacional de Tucumán, que es la responsable de desarrollar este curso en esta oportunidad. Y también quiero agradecerle mucho a la Universidad Nacional de Tucumán, a Angelina en especial, por todo el trabajo y el esfuerzo. Muchas gracias, Angelina. Sí, adelante con la presentación. Bien, no sé si la debo compartir con el Power o solamente hablo. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, muy bien. Agradecerles muchísimo esta oportunidad a la AEWERA. ¿Ahora sí? Bueno, a la Dirección Nacional de Enfermería, y la verdad que estamos muy emocionadas, creo que todas las directoras y miembros de la AEWERA, porque
la convocatoria fue enorme y hay colegas de muchísimos lugares y pequeños pueblos y eso nos pone muy felices. Hemos pensado este curso con la idea de acercarle a nuestras colegas que están cada día trabajando un material que les permita a ellos realizar su tarea con seguridad, tanto en la prestación para el paciente, pero para ellas mismas. Entonces, vamos a enviarle en breve la estructura del curso, que tiene la lógica de la educación virtual y tiene 3 módulos que van a abordar desde hoy, como ya se ha abordado, el aspecto epidemiológico del COVID-19 y algunas medidas que tomó el Estado respecto a esta epidemia. Y luego en segundo módulo vamos a ver todo lo que es bioseguridad y medidas de protección personal. Y en el tercer módulo ya abordaremos algunos aspectos claves de la atención de enfermería, tanto en el triage, en emergencia, en internación, aislamiento y en unidad de cuidados críticos. Bueno, la idea era llegar a todas nuestras colegas con esta información y que ellas puedan tener material totalmente seguro desde el punto de vista científico, razonado, con una propuesta que no sea llenarnos de material sin poder razonar sobre la utilidad de los mismos, ya que a veces el tiempo que tenemos los enfermeros y las enfermeras es escaso. Entonces, si bien es una instancia de formación virtual, buscaremos el modo de interconectarnos para poder dar respuestas a las necesidades concretas de nuestras colegas. También en breve y por la página de la UERA se va a subir el ingreso al Google Classroom, donde va a estar todo el material también y la tarea que ellas van a desarrollar. Y esperamos poder alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto, que como bien habrá dicho Karina esta mañana, era llevar información para mejorar, acrecentar y afianzar la tarea de enfermería que está cada día al frente de este gran desafío que nos interpela y nos convoca a esta epidemia. Así que muy agradecida y la verdad que esperamos responder a estas expectativas desde aquí y con toda la colaboración de nuestras colegas. Muchas gracias Angelina. Esto es el primero de varios encuentros, así que vamos a hablar seguramente varias veces. Me quiero quedar o nos queremos quedar desde acá, desde la dirección de enfermería, con todo el equipo, con María Victoria Enríquez, que ha sido soporte en todo sentido a esta dirección, con Silvina Mandrín, que también es parte del equipo de capacitadoras, Esteban y Ariel Palacios, que también se encuentra aquí dándonos apoyo, a todo el equipo de Telesalud, y quedarnos con 3 cuestiones que creo deben ser destacadas. La primera es que esto cristaliza parte de las acciones de la Dirección de Enfermería con la vinculación con la Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería de la República Argentina, porque es parte de nuestra ocupación y preocupación. La segunda es también cristalizar desde otra mirada, desde otra arista, la capacitación y la formación, no quedarnos solo con el trabajo que realizamos acá, y sabemos que no alcanza, que hay que seguir trabajando. Y la tercera, y que creo es doble y muy importante, que es entender la multidisciplina, el trabajo de la multidisciplina, el lugar que tiene la enfermería en la multidisciplina, y cuidarnos para poder cuidar. Así que les agradezco a todos, ha sido un gran honor para nosotros este lanzamiento, y vaya el respeto desde toda la Dirección de Enfermería hacia todos los enfermeros del país que hoy le están haciendo frente a esta pandemia. Un saludo muy grande para todos y seguiremos trabajando para cuidarnos y para poder cuidar.
Camila. Termino de